A ver, ¿qué cosa han hablado del cáncer de cuello uterino? ¿No? Entonces nos ponen preguntas. ¿Con qué está relacionado el cáncer de mama? Digo, el cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? ¿Por qué es el virus? ¿Qué pasa con el virus del papiloma humano? ¿Por qué está tan relacionado con el cáncer de cuello uterino? ¿Cuál es su nexo? ¿Por qué está relacionado al cáncer de cuello uterino? ¿Qué los relaciona? ¿Qué los relaciona? ¿Qué pasa con el BPH? ¿Qué hace con el BPH? ¿No les han preguntado en el domingo? ¿Las ven, no? ¿Qué pasa con el BPH, Belén? A ver. Creo que causaba la reducción a tener un hijo. Ya, más o menos. El BPH es un virus bicatenario que está relacionado al 100% con el cáncer de cuello uterino. Al 100%. ¿Qué significa? Que de todos los cánceres de cuello uterino tienen BPH. Pero ¿cuál de los más de 200 serotipos? ¿Cuáles son los potencialmente malignos? ¿Cuál? 16, 18, ¿qué más? 31. Están tirando piedras, pero están bien. ¿Qué factores de riesgo están asociados al cáncer de cuello uterino? ¿A qué pacientes yo puedo asustarme o ponerme en alerta? A ver. ¿Pero? Antecedentes, ya, más o menos. Que tengan actividad sexual activa. Ya, eso sí, múltiples parejas sexuales. ¿Qué más? Mayores de 40. Ya, mayores de 40. ¿Otros? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nadie me presta un cargador, por favor? ¿Qué entrada, doctor? Sí. Yo no soy iPhone, disculpe. Ya. El hombre. El hombre se comporta en este caso como un vector, ¿no es cierto? Que transmite el VPH. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sexualidad, casi todo, ¿no es cierto? Y promiscuidad está asociado con el cáncer de cuello uterino. Es decir, si inicia una paciente tempranamente las relaciones sexuales, también, ¿no es cierto? O sea, abre la brecha para que esta paciente pueda adquirir el VPH en cualquier momento. Múltiples parejas sexuales, ¿qué más? ¿Qué pasa con la cantidad de hijos? Por ejemplo, ahora vamos a hablar de mama, un poquito de cáncer de mama al final también, y un factor protector para el cáncer de mama es la multiparidad. Idealmente los estudios dicen arriba de 5 embarazos, pero para que tenga un factor protector. En el caso del cáncer de cuello uterino, ¿qué pasará? ¿Será igual? Es todo lo contrario. La multiparidad es un factor de riesgo. ¿Pero por qué? ¿Qué provoca el parto? Genera múltiples lesiones a nivel del cuello. Fracturas grandes, medianas, pequeñas, ¿no es cierto? Y el virus del papiloma humano puede ingresar fácilmente a los estratos basales de las células del cuello y comenzar una replicación, ¿ya? Y de ahí comienza las lesiones intramalignas. El mejor método de tamizaje para conocer que tenemos hasta el momento para cáncer de cuello uterino, ¿cuál será? El Papa Nicolau. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo del Papa Nicolau? ¿Cómo? Detección precoz, mucha, muy ambiguo, muy grande. Sean más precisos. ¿Qué va a detectar? ¿Qué queremos detectar? Ya sigue faltando.
El Papa Nicolau tiene como objetivo detectar lesiones en su etapa pre-maligna. Ahí entran los NICs, lo que antes se conocían como NICs, actualmente se conocen como lesiones de alto y bajo grado, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a hablar de un conjunto de patologías que todos son benignas la mayoría, y al final vamos a hablar de un estudio de tamizaje en relación al tema de mama. ¿Listo? Hay muchachos, ustedes están pilas. Díganme algunas características de la mama. Y empecemos por atrás. Embriológicamente, la mama, ¿qué tipo de glándula es? Es una glándula, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de glándula es? Así, o sea, sebo bota. ¿Qué tipo de glándula? A ver, muchacho. ¿Qué tipo de glándula? Recuerden sus clases de embriología, histología. ¿Qué tipo de glándula es la glándula mamaria? ¿Será una glándula sudorípara? No. ¿No o sí? Eso no es una glándula sudorípara. Sí es. Sí. Sí, me están preguntando. Claro, es una glándula sudorípara. Especializada, modificada. ¿No ven? ¿De qué se encarga de secretar la glándula mamaria? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué está diseñada? ¿Para la qué? Para la lactancia. Ese es su objetivo. No es para dar al marido, ¿no? Ese es el objetivo de la glándula mamaria. Es una glándula sudorípara, modificada, especializada, diseñada para la lactancia. Listo, muy bien. Esta glándula mamaria, ¿dónde está localizada? ¿Dónde están las mamas? Chicos, imagínense. Recuerden. ¿Dónde? Niñas, a ver dónde están sus glándulas, dónde están sus mamas. Ya, en el tórax anterior. Está bien. ¿En qué lugar? Entre la segunda y sexta costilla. Limitada lateralmente y medialmente por dónde y por quiénes. El esternón es muy grande. El borde externo del esternón. Y lateralmente limitada por quién. ¿Por quién? La línea axilar anterior. ¿Cierto? Muy bien. Ahí estamos. Por delante, ¿quién está del tejido mamario? La piel, el complejo, areola, pezón. ¿Cierto? Por detrás, ¿quién está? ¿Sí, joven? Por detrás, ¿quién está? ¿Quién está por detrás? La mama. ¿Quién está? Las chicas, si ustedes atrás, las que acaban de entrar como caballos sin cerrar la puerta, ¿quién está detrás del tejido mamario? ¿Qué? Ya, el pectoral mayor. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué forma tiene la mama? ¿Qué mama se la tiene, chicos? La mama tiene forma redondeada, con una proyección lateral y alta, formada por una parte también del tejido mamario que se llama cola de Spencer, ¿cierto? Esta cola de Spencer se proyecta hacia el hueco axilar. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar escribiendo a la mama. Muy bien. Si tuviéramos que dividir para nuestro estudio la mama, ¿cómo lo dividirían? ¿Cómo les han enseñado a estudiar la mama? En cuadrantes. ¿Ah? Cuadrantes. No, anatómicamente. ¿Qué elementos conforman la mama? ¿Tejido celular, alguien dijo? Sí, correcto. Tejido de su forma. Lo mismo. Adiposo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el tejido fibroglandular. ¿Listo? Esos son los dos elementos que conforman
forma la mama. Ahora bien, el tejido fibroglandular también se divide en varios elementos que sí seguramente lo han estudiado en algún momento en anatomía, en histología, ¿no? ¿Lo han visto? Eso lo dicen. Muy bien, esto ya lo han mencionado ustedes. La glándula mamaria se encuentra entre la segunda y sexta costilla, ¿no es cierto? Mide aproximadamente de 10 a 12 centímetros de diámetro, con un espesor de 5 a 7 centímetros. ¿Listo? Es concéntrico con una proyección lateral hacia la axila, que es la cola de Spence. ¿No es cierto? En esta imagen que está muy bonita, ¿qué les llama la atención, digamos, de la forma que ven? ¿Hay algo que le llame la atención de la glándula mamaria o de la mama? ¿Alguien observa y se da cuenta que este cuadrante superior externo es mucho más grande? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Porque está junto con la cola de Spence. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Dónde se asientan, por ejemplo, los cánceres de mama más frecuentemente? ¿En qué cuadrante? Justamente en este, en el superior externo. Entonces, ¿dónde se siente cáncer más frecuentemente? En el cuadrante superior externo. ¿Listo? Muy bien, sigamos recordando unas cosas. A nivel de la piel vamos a encontrar folículos pilosos, glándulas, ya sean sudoríparas o sebáceas, el tejido graso pues tiene elementos que conforman la mama, y el tejido mamario como tal propiamente dicho, que está conformado por parénquima y escroto, ¿cierto? Mira acá esta glándula mamaria que se ve muy bonita. La mama, como tal, necesita elementos de sustentación para estar fija en el tórax anterior, ¿cierto? Y para esto existen unos elementos que se denominan crestas de Duret. Alguien aquí puede ver una especie de crestitas en la piel, miren acá. Estas son las crestas de Duret, que se unen a los ligamentos de Cooper. Estos ligamentos de Cooper le dan la sustentación a la glándula mamaria. ¿Listo? Si no tuvieran crestas de Duret, no tuvieran ligamentos de Cooper, ¿qué pasaría con las mamas? Van a estar vistas al piso, ¿no ven? Como pasa en las ancianitas. ¿Ya? Pero el tema de las ancianitas, además, hay otros elementos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos ya el complejo areola-pezón. La areola, ustedes conocen que es una zona hiperpigmentada que cuando la mujer está embarazada va a ser mucho más oscura todavía. ¿Ya? Mide más o menos entre 3 a 6 centímetros de diámetro. Y si observan esta imagen, hay unas prominencias en la areola, ¿no? Miren acá, ¿ven estas prominencias? Esos son los tubérculos de Morgano, ¿cierto? En el tema del embarazo se va a convertir en tubérculos de Montgomery, ¿cierto? Muy bien. Además, observemos que el pezón tiene una forma redondeada, pronunciada, y aquí tiene el objetivo de que el bebé pueda succionar a través de esto, ¿no? ¿Cuántos poros tiene el pezón? Si tuviéramos que ver acá, hay un conjunto de poros, ¿no ven? Es una comunicación de los elementos que forman la leche. ¿Cuántos poros tendría que haber acá? Más o menos, ¿no ven? Calculen. Todo lo que estamos hablando tiene un objetivo, así que vayan deduciendo las cosas. Aproximadamente entre 15 a 20 poros. ¿Listo? 15 a 20 poros. Las glándulas que están acá, estos tubérculos, son unas glándulas. ¿Qué función cumplirán? Uno, lubrican la areola y también tiene una función de antimicrobiana. ¿Ya? También tiene una función antimicrobiana. ¿Listo? Muy bien. Vamos a saltarnos esta parte. Vamos a entrar ahora a hablar de patología benigna de mama. Van a leer para la siguiente semana los niveles de Ver en el tema de la disminución de ganglios linfáticos en el hueco axilar. Eso nos va a servir un poco para entender lo que es cáncer de mama. ¿Muy bien? Listo. Acá tenemos un corte. ¿Qué tipo de corte será? ¿Sagital, coronal, axial? ¿Qué? ¿Qué tipo de corte será? ¿Qué tipo de proyección están viendo aquí? Un corte o proyección sagital. Estamos cortando a la paciente, ¿sí? Para generar un lado izquierdo y uno derecho, ¿no es cierto? Ahí tenemos los elementos que hemos hablado.
Entonces, la mama está conformada por tejido adiposo y por tejido fibroglandular. Está localizado en la cara anterior del tórax, entre la segunda y sexta costilla por delante del músculo pectoral mayor. Lateralmente está limitada por el borde externo del esternón y lateralmente por la línea axilar anterior. ¿Listo? Los cuadrantes que se usan para su estudio sirven muchas veces para localizar ciertas patologías que vamos a empezar a dar ahora en la noche de ahora. ¿Listo? A ver, ¿qué patologías veninas les viene a la cabeza cuando hablamos de mama? ¿Qué han escuchado? Porque estoy segurísimo que han escuchado a su mamá, a su tía, a su abuela, a alguien hablar. A ver. ¿Qué? Mastitis. Muy bien, ¿qué es la mastitis? Es un proceso inflamatorio del tejido mamario, generalmente asociado al tema de la lactancia y puerperio, es decir, que nació un bebé, lacta y una mala técnica de lactancia y generalmente asientan aquí, más o menos detrás del complejo anular pezón, las bacterias invaden este lugar y comienza a generar la mastitis. ¿Ven? ¿Qué más? ¿Qué pasa si se golpea en la mama, en otro sector? ¿Podrá generar algo parecido? Sí, justamente cuando se golpea en el tejido mamario, pero el tejido graso o adiposo que está acá, puede generar una destrucción del tejido graso, ¿no? Si destruye por aplastamiento, por trauma, entonces aquí va a haber una necrosis grasa, ¿ya? Esa necrosis grasa, si es que se sobrevienen agentes bacterianos o proliferan, puede generar también un absceso, ¿no? Un absceso de mama, por ejemplo. A ver, ¿qué más? Otra patología de mama. Belén, a ver. Chicos, por acá. Navarra Brava. ¿Perdón? Adenomas. Quizás quisiste decir fibroadenomas. Los fibroadenomas también es una patología benigna de mama, ¿listo? Muy frecuente en pacientes de menos de 30 años. ¿Cuántos años tienen ustedes la mayoría? Menos de 30, justo. Entonces es muy frecuente que ustedes tengan algún fibroadenoma, ¿ya? Muchos de ellos no se logran sentir, no se ven, no se sienten. Pero si se hace un autoexamen minucioso y detallado, es posible que encuentren algún fibroadenoma en un sector de la mama. Muy bien, ¿alguna otra patología benigna del mama? ¿Tumores benignos? ¿Como cuál? Muy grande, ¿no? Quistes mamarios. O sea, tumor, chicos, ustedes ya saben que tumor no significa ni malo ni bueno. ¿Qué es tumor? Es la presencia de un aumento de volumen. Que no te precisas si es cáncer o es algo benigno. ¿Un quiste será un tumor? Es, porque es una masa, es un elemento que ocupa espacio. Esa. Ahora su aspecto, su contenido es quístico, que es distinto. También puede haber sólido como el fibroadenoma, que también es un tipo de tumor, pero no. Muy bien, acá esta diapositiva nos sirve para recordar, ya hemos hablado a grosso modo de la anatomía, ¿no? Ahora vamos a recordar a grosso modo también algo de histología, ¿listo? ¿Qué elementos conforman el tejido fibroglandular? Esto amarillo es el tejido adiposo, la grasa, ¿ven? El estroma, ¿listo? Todo eso que ven acá sería el tejido fibroglandular. Ahora sí, acá están, por ejemplo, los vamos a ir de atrás de adelante, ¿ya? ¿Qué están acá? Los poros. ¿Cuántos poros tienen que haber? 15 a 20. Entre 15 a 20. Si hay 15 a 20 poros, significa que tiene que haber más o menos de 15 a 20 conductos galactófonos. Estos son los conductos galactófonos. ¿Se ven? ¿Se entienden? Ya, muy bien. ¿Qué notan de raro ese conducto galactófono en su porción más pegada al complejo areola-pezón? ¿No ven acá un ligero ensanchamiento acá? Y acá también, aquí también. Esos son los senos galactófonos. Seno, ¿qué es? Dilatación. ¿Ven? Eso es un seno. Entonces, poros, seno galactófono, conducto galactófono.
este conducto galactóforo principal, ¿no es cierto? O a este conducto galactóforo principal le van a llegar otros conductos galactóforos secundarios. ¿Ven acá? Que van drenando el contenido a este conducto único. ¿Se dan cuenta, no? Siguen subiendo y vamos a llegar a una unidad que está conformada con un ducto y un lóbulo. Mira. Por lo tanto, esto se va a denominar unidad ducto lobular. En esta región es donde se secreta la leche, ¿no es cierto? Y va drenando por los conductos galactóforos secundarios, principal, pasa por el seno galactóforo y finalmente sale por el poro del pezón. ¿Listo? Regresemos acá, mira acá. El conjunto de unidades ducto-lobulares, mira acá chicos, el conjunto de unidades ducto-lobulares conforma el lobulillo. Esto es un lobulillo. ¿Se entiende? Esto verde que están viendo acá es el estroma intralobular. Intra, está entre los lobulillos. ¿Listo? El conjunto de lobulillos, un lobulillo, otro lobulillo que entrena el mismo conducto, se va a denominar aquí lóbulo. Ahora, ¿cuántos lóbulos más o menos tiene que haber en la mama? Por lógica, la sacan. ¿Cuántos tiene que haber? 3. Sí. Si les dije que normalmente tiene que haber de 15 a 20 poros, de ahí 15 a 20 conjuntos galactóforos, ustedes sacan 3. Este es un dibujito para que se ubiquen. Chavos. Por lo tanto, tiene que haber entre 15 a 20 lóbulos también. ¿No ven? Es como un árbol prácticamente. Y cada uno de estos se llamaba lóbulillo. ¿Listo? Esto verde es el estroma intralobular. El amarillo es el estroma interlobular, o también tejido adiposo o tejido graso. ¿Se entiende, no es cierto? Se entiende. Los ligamentos de Cooper van a ser elementos que van a sustentar todo ese tejido fibroglandular, ¿no? Las piezas de Dulel que van a estar por debajo de la piel. Estos ligamentos que se van a encargar de sostener las glándulas mamarias para que no estén vistas, ¿no? Ahí vistas suelo. Ya. ¿Por qué es importante recordar, chicos, la histología de la glándula mamaria? Muchas de las patologías que ustedes han mencionado ascienden de lugares muy precisos de lo que han descrito. Entonces vamos a empezar a mencionar algunas cosas. Esta glándula mamaria o esta mama que ven acá, ¿es cierto? Así bonita, grande, de buen porte, nunca o no siempre fue así, ¿no? Es de las glándulas, podemos modificadas, sudoríparas modificadas, especializadas, porque a lo largo de la vida hay transformaciones de glándula. Esta glándula o este tejido mamario, esta mama, ha empezado desde la etapa fetal, ¿no? Estos conductos galactóforos se han empezado a formar más de acuerdo a ciertas etapas. Ya sea entre hombres y mujeres, indistintamente, en la etapa fetal comenzó la primera división de los conductos galactóforos, la primera división. Bueno, ¿cuándo creen que sucedió la segunda división? ¿Y en quiénes va a ser presente? Hombres o mujeres. A ver, ¿qué otro suceso es importante? Les diré con 3 momentos donde se dividen los conductos. Muy bien, en la pubertad, cuando la niña comenzó a notar que las mamas comenzaban a crecer. Comenzaban a crecer. Entonces, el segundo momento es en la pubertad, y eso va a ser únicamente exclusivo de las mujeres. De los hombres aquí, nada que ver. ¿Listo? Hasta ahí no vas, entre la etapa fetal. En la pubertad ya se marca bien la unidad ducto-lobular. ¿Listo? Estos ductos, por ejemplo, esta parte que ven acá, el puntero, esto, el ducto, tiene receptores para estrógeno. Estrógeno. El lobulillo, que es la burbujita que está a continuación, que parece el dedito de sapo, ¿no es cierto? Son los lobulillos. Estos lobulillos ya desde la pubertad tienen receptores para progesterona. ¿Por qué les menciono esto? No importa, ya ha pasado del ciclo menstrual, no, es muy importante.
hay ciertos cánceres que son hormonodependientes. Y el cáncer de mama es uno de los cánceres que depende, muchos de ellos, de la estimulación hormonal. ¿Qué hormonas? Principalmente estrógenos y progesterona. Justo lo que tiene la mujer, altísimo en su vida. ¿Ya? Importante recordar eso. ¿Listo? Y finalmente, ¿cuándo será la última notificación? Correcto, en la etapa del embarazo. Ahí es cuando ya finalmente las glándulas mamarias ya terminan de proliferar todo lo que necesitan proliferar, formar sus últimos conductos, madurarlos, porque necesitan ser funcionales. ¿Bueno? Porque ese es el objetivo de la mama, ser funcional para la lactancia. ¿Muy bien? Entonces, describamos, ¿cómo se llama este tejido? Es el estroma. Estroma interlobular. Interlobular. Que va a rodear, va a estar entre los lobulitos, pero no dentro. ¿Listo? Estroma interlobular, que es la grasa o el tejido adiposo, como quieren. ¿Ya? ¿Qué podría pasar, les decía, a nivel de la grasa? Si una mujer se golpea, ustedes torpes, ¿vale? Y le machucan un bolillo con su compañera ahí en el pecho, le dicen paso timbre. Pueden generar destrucción del tejido graso, ¿no? Pueden golpear y generar destrucción de ese tejido graso. Cuando destruimos las células, ¿cómo se llama eso? Empieza a necrotrasarse, ¿no? Sería necrosis grasa. Ya, tomamos la necrosis grasa. Si esto evoluciona, si hay bacterias en la piel que proliferan y llegan a esa zona de necrosis, puede ser que se sobreinfecte y tengamos un absceso también. Como que quede únicamente una necrosis en la zona de licuefacción en la glándula mamaria y poco a poco se va a ir regenerando. Pero si se infecta va a formar un absceso. Muy bien. Otro lugar. Algo importante. Lo que les decía, ¿no? Estas necrosis grasas están asociadas al trauma. Al trauma. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué estamos señalando acá? Con la flecha que viene a continuación. Estamos viendo el estroma intralobular. Muy bien. ¿Qué pasa con ese estroma intralobular? ¿Qué patologías se van a centrar? Principalmente la mayoría de neoplasias benignas. Una de las neoplasias benignas más frecuentes y a su edad está presente es el fibroadenoma de mama. El fibroadenoma es una tumoración de aspecto sólido, consistencia sólida. Generalmente aparece en pacientes de menos de 30 años. ¿Ya? Su tamaño generalmente no supera los 3 centímetros. Su diagnóstico se corrobora mediante ecografía. ¿Listo? Generalmente más del 99.9% son benignos. En algunos casos, con pacientes con antecedentes de cáncer familiar, en primera, segunda generación o factores de riesgo para cáncer de mama, se le podría soltar la biopsia, pero no es una indicación a todos los fibroadenomas. ¿Ya? Según el caso, podríamos soltar fibroadenoma. Y el tratamiento va a depender del caso. Algunos pueden ser quirúrgicos si es que tengan una sospecha de malignidad o de la probabilidad que en el futuro pueda volver siendo algo maligno. Pero la mayoría simplemente se observa, nada más. ¿Listo? Entonces el fibroadenoma de mama es la patología benigna más frecuente de la mujer. ¿Listo? Y bueno, otra patología tumoral parecida al fibroadenoma es el tumor filodes. ¿No? Ese nombre es feo, ¿no? Filodes, horrible. Cae mal solo escucharlo. Este tumor filodes es un tumor bien parecido al fibroadenoma, pero con algunas diferencias. Ecográficamente se parecen. El fibroadenoma y el tumor filodes se parecen. Misma ecogenicidad, mismos bordes, ¿no es cierto? Se parece un tumor filodes a un fibroadenoma. Pero, ¿qué pasa con el tumor filodes? Por ejemplo, hoy día, chicas, ustedes hacen una ecografía mamaria que tienen un bulbo y les dicen es un fibroadenoma de mama y te mide 2 centímetros. Pero no tienes antecedentes de cáncer de mama ni factor de riesgo, te dicen vamos a controlarlo, ¿no? Pero de aquí a 3 meses
Pasan 3 meses, vuelves a tu consulta y lo que llama la atención es un aumento de volumen exagerado. El filoadenoma tiene un crecimiento lento, pero estos tumores filoides crecen de manera monstruosa. Es tan grande que puede generar deformidades de la mama. Si hay unas imágenes en los textos, por ejemplo, encuentran o googleen tumor filoides y van a ver que tiene una pinta malísima, ¿no? Hasta por el nombre tiene un aspecto a cáncer. Y no están muy lejanos a eso, ¿no? Ese tipo de tumor filoides se comporta como un tumor de tipo borderline. ¿Qué significa borderline? Es el límite. La mayoría es benigno, pero puede pasar fácilmente en un tumor de cerdo maligno. Ese es el problema del tumor filoides. Lo podemos sospechar en pacientes que previamente tenían el mismo tumor, pero que en pocos meses ha crecido notablemente. Bueno, en ese tipo de pacientes, la biopsia ya no es una opción. En este tipo de pacientes tiene que ser una indicación realizarse. Tiene que realizarse la biopsia. ¿Listo? Y muchos de ellos necesitan tratamiento quirúrgico. Crecen y deforman la mama de una manera que no se imagina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estos dos tumores que son los más frecuentes, nos interesa para nuestra clase, proceden del estroma intralobular. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Ahora nos vamos a la unidad ducto-lobular. Este lugar es un asiento para la formación de quistes. Aquí se forman los quistes. Por ejemplo, está aquí la enfermedad fibroquística de mama. Enfermedad fibroquística de mama. Su nombre lo dice, ¿no? Es una enfermedad como tal que se va a caracterizar por la presencia de múltiples quistes. Múltiples. Ecográficamente, como lo van a ver, muchas imágenes con los burbujas, ¿no? Contenido anecoico, contornos bien delimitados, pero muy pequeños, que pueden ser unos cuantos milímetros dispersos en varios sitios de la mama. Si es eso lo que observamos, pensamos en una enfermedad fibroquística de mama, o la famosa mastopatía fibroquística, que es lo mismo, ¿ya? También es asiento para los quistes uni o bilaterales. Un quiste solitario, un quiste simple en la mama, también va a ser el mismo lugar donde se va a sentar. Estos quistes de mama. También hay unos quistecitos que se pueden formar por efectos hormonales. También es una situación que puede pasar, ¿no? La mastodinia cíclica duele porque existe un proceso inflamatorio estimulado por hormonas a este nivel. ¿Qué es la mastodinia cíclica? En las primeras clases lo hemos visto en semiología. Y lo diferenciamos de una mastalgia, que eran cosas distintas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo fue? Ahí está la clave. La mastodinia es un dolor en las mamas, generalmente bilateral, cíclico, quiere decir que sucede cada cierto tiempo. Generalmente está asociado a ¿qué? Ciclo menstrual. Por los estímulos hormonales, esas glándulas mamarias quedan un poquito más inflamadas, distendidas, y son dolorosas. Fíjense más, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué pasa? Ahora, ¿por qué me importa que reconozcan estos lugares? Esta unidad ducto-lobular les decía que tenía receptores para estrógenos y progesterona. Además de formarse quistes en esta unidad ducto-lobular, es el asiento para la formación del cáncer de mama, por lo menos de la que es la mayoría de los cánceres de mama. Existen varias variedades de este tipo de origen histológico de cánceres, pero el más frecuente va a ser que se origine en la unidad ducto-lobular. Entonces, el cáncer de mama también se va a localizar en esta unidad ducto-lobular. ¿Listo? Estamos bajando. ¿Dónde estamos ahora? Conductos ¿Dónde estamos?
Muy bien, el conducto galactóforo. A este nivel se forman una especie de pequeñas verruguitas, muy parecidos a los pólipos que conocemos de las clases anteriores, pero mucho más pequeños. ¿Cuál es el problema de los pólipos hablando del SUA? ¿Qué provocaban? ¿Qué provocaban? Si estaban en SUA, sangre. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el asiento de los papilomas intraductales. ¿Cómo son estos papilomas? Como les decía, son una especie de... Imagínense que son como pequeños pólipos localizados en la luz de estos conductos. Y al igual que los pólipos que conocíamos, pueden llegar a sangrar. Pero este sangrado tiene una característica. Para empezar, les pido nuevamente que me digan cuántos poros hay aquí. Muy bien. Generalmente estos papilomas se asientan en uno o un par de conductos galactóforos. Por lo tanto, cuando estamos examinando a la paciente, hacemos presión del pezón y vamos a observar que la salida de sangre va a ser de uno o quizás dos o unos cuantos poros. O sea, muy preciso, va a salir de uno, de este, ya. No salen de más. ¿Sí? Y además se caracteriza porque no existe una masa palpable. Yo me pongo a palpar la mama y no veo, no siento ninguna masa, no hay nada, pero veo con el poro la telorragia, ¿ven? De un poro quizás, o dos poros, o quizás tres, no hay mucho, pero son limitados. ¿Listo? Limitados. Entonces, el papiloma intraductal clínicamente se caracteriza no por ser una masa, pero por presentar telorragias. Telorragias que son uniporo sin masa palpable. Porque recordemos que el cáncer de mama, uno de los datos que me hacen sospechar en cáncer es también la telorragia. ¿Recuerden la diferencia? Que esa telorragia no es solo telorragia, yo palpo y hay una masa palpable. ¿Ve? Y el sangrado puede ser de varios poros, con un compromiso extenso de un cáncer de mama. ¿Ya? Pero es importante que lo conozcamos. ¿Entendidos acá? Clarito, ¿ves? Más clarito, nada. ¿Ya? Muy bien. Hay otras patologías benignas de mama que tienen relación con ciertos momentos de la vida de la mujer, ¿no es cierto? Por ejemplo, en etapa de la lactancia, las mastitis que han hablado es muy común encontrar. ¿Ven? Estas mastitis y abscesos de mama se localizan justo en estos lugares. Detrás de la areola, ahí asientan las bacterias. ¿Qué tipo de bacterias generalmente asientan en estos abscesos o mastitis? Los estafilococos, ¿no? Los estafilococos son gérmenes habituales de la piel, ¿no es cierto? Pero por alguna lesión en la areola o el pezón, estas bacterias pueden ascender o ingresar a la mama y generar un proceso inflamatorio. ¿Ya? Luego hay otro tipo de alteraciones según la formación de la mama, ¿no? Hay agenesias mamarias, ¿no es cierto? Hay otro tipo de problemas, por ejemplo, cuando tienen, como los animalitos, quizás alguien tiene acá, no sé que no lo va a decir. Generalmente el ser humano tiene que tener dos mamas, ¿no? Izquierda y derecha, pero hay veces que tienen accesorios por debajo, ¿no? En la vida embrionaria tenemos dos líneas acá que llegaban hasta las axilas, ¿no es cierto? Y en esas líneas mamarias, se llamaban líneas mamarias, se cierran todas y solo dejan dos. Pero si ha habido algún defecto, algún problema en ese cierre, puede dejar vestigios, ¿no? Por ejemplo, está la polinastía, ¿no? Que significa que tienes mamas por debajo o por encima de la línea mamaria. Hay mamás que se dan cuenta de ese detalle cuando están en la etapa de lactancia. ¿Qué pasa en la etapa de lactancia? Las glándulas mamarias se llenan de leche, ¿no ven? Se llenan de leche. Pero había mamás, yo he visto varias mamás que me pedían el doctor, me dio una pelota en la axila. Y tú la examinabas y era un aumento de volumen muy notorio. Pero no era un absceso, no era un quiste que apareció en los cortos días que estaba lactando su bebé. Cuando examinas bien, ves que tiene como un pezoncito, haces presión y sale leche. Entonces era una polinastía, ¿no? Hay otra cosa que es la politelia, es otra cosa. Politelia es simplemente el vestigio de un pezón. Polinastía
tejido mamario más pezón, politelia únicamente vestigio de pezón. El pezón o la politelia no va a generar que se forme leche ahí, solamente es el vestigio. Algunos deben tener como lunares, lo confunden con lunares. Así que chicos, chicas, véanse en el espejo, busquen en la línea mamaria, ¿no? La línea mamaria, vean la línea mamaria y vean si en esa línea no se ha formado alguna manchita, puede estar justo debajo de la mama principal, debajo de la costilla, incluso pueden ver en el abdomen. Todos los perritos tienen varias mamas, ¿ven? Se dan cuenta y llegan al abdomen, porque es así, el mono también, pero el ser humano únicamente quedan dos. En algunos casos hay vestigios, y es sumamente común, se necesita raro, súper común. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el papiloma intraductal se presenta generalmente en pacientes entre 30 y 60 años, y lo que les decía, telorragia uniporo sin masa. Bien, ahora vamos a abocarnos a hablar un poquito del tamizaje para cáncer de mama, que va a ser ya el preámbulo para la siguiente semana, hablar solamente de cáncer de mama. ¿Cuál es el método de tamizaje para el cáncer de cuello uterino? El Papa Nicolau. ¿Qué pasa en el tema de la mama? ¿Qué le vamos a pedir? Mamografía. Mamografía. Ya. ¿Quién sabe qué es la mamografía? ¿Quién sabe qué es la mamografía? Muy bien. Entonces, la mamografía no es nada más que un estudio de imágenes que utiliza radiación ionizante para generar imágenes, ¿cierto? Esta radiación necesita, por lo tanto, de un equipo de rayos X, pero no cualquier tipo de rayos X. Si alguien ha visto alguna vez un mamógrafo, las chicas no creo que hayan hecho una mamografía. No creo aquí nadie. ¿Por qué? El tamizaje de cáncer de mama o la mamografía no se realiza en pacientes jóvenes, se realiza en pacientes de más de 40 años. Es una máquina especial que es como una prensa. La paciente mete la mama ahí y aplastamiento. ¿Ven? Más o menos la mama tiene que soportar por unos segundos entre 11 a 18 kilogramos. Eso más o menos debe ser el equivalente a un garrafón de agua grande, ¿no? Más o menos. Entonces, ese es el dolor que tiene que experimentar una mujer que acude a su mastografía. ¿Ya? Continuemos. Hemos hablado de las patologías benignas de la mama. Ustedes conocen ya las estructuras histológicas, conocen su anatomía general. Hemos hablado de la anatomía histológica y de dónde se asientan las principales patologías benignas, ¿no es cierto? Las principales patologías benignas. El cáncer de mama, el año 2002, era el sexto cáncer en el país. 10 años más tarde, en 2012, pasó al segundo lugar. Segundo lugar que no lo superaba, ¿no es? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué pasó con otras mujeres? ¿Hubo eclipse también? Puede ser. ¿Qué podría explicar qué pasó? Porque ese es un cambio muy rápido, demasiado rápido. ¿Quién entiende qué pasó ahí? ¿Qué más o menos va a pasar? ¿Hay más tamizaje como tal? Bien, muy bien. Los sistemas de tamizaje en nuestro país no estaban bien implementados hasta antes de ese año. Los programas de salud se han empezado a dar cuenta que necesitábamos ampliar las coberturas del tamizaje. Lo mismo pasaba con el cáncer de cuello uterino, ¿no? El Papa Nicolau era un estudio que, ¿qué se va a realizar la mujer? En la ciudad quizás, pero en el campo nunca. No se hacían los Papa Nicolaus. Porque en el campo existe todavía ciertas situaciones en las que el esposo no le permite a la mujer asistir a un centro de salud, ¿no? Actualmente ha cambiado un poco, pero bueno, seguimos con eso. Entonces, más que todo, el cambio de ser un sexto o un segundo lugar en 10 años es porque los sistemas de tamizaje han mejorado. No significa que estén bien en muchos casos, simplemente han mejorado un poco. Y por lo tanto, no es que haya aparecido más cáncer en las mujeres, solamente que ahora ya se estaban diagnosticando.
¿Ve? Y por eso ha habido un ascenso brusco del cáncer de seno sexto a un segundo lugar. ¿Listo? Dice que en nuestro país la principal causa de muerte en mujeres entre 35 y 54 años. Si se dan cuenta, las mujeres en esta etapa están en su mejor etapa, por lo menos en la parte de producción, ¿no? A esa edad están trabajando, ya son especialistas, tienen 3 trabajos, son dueñas de clínicas, empresas, ¿no es cierto? Ya tienen sus hijos, ya está todo hecho ya. ¿No ves? O sea, en su mejor momento y pum, aparece el cáncer y se murieron. O sea, bien complicado. ¿No ves? Quiere decir que el cáncer de mama afecta el tema social, económico y bienestar de la familia, porque aparece en un momento trágico. No es lo mismo que a un paciente de 85 años le diagnostican cáncer de próstata. Ya estaba viejita, ya había su vida, todo ya, pero ya estaba ya, incluso ya, en vez de aportar, ya perjudicaba, ¿no? No es lo mismo, en cambio la mujer, en su mejor etapa, aparece una situación que la puede matar, ¿ya? Hay 4 grupos de factores de riesgo para cáncer de mama. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase, pero vamos a mencionar los 4 grupos grandes, ¿ya? Hay factores que tienen que ver con el tema reproductivo. ¿Alguien puede mencionar un factor que tenga que ver con esto, con la reproducción, que esté asociado al cáncer de mama? Lo hablamos al principio de la clase. Muy bien. La nuliparidad, es decir, que no tenga hijos o que postergue mucho su primer hijo. ¿Ves? Ese es un factor de riesgo. ¿Hay alguna edad más o menos que a qué edad más o menos debería tener un hijo para que no caiga esto? Bueno, así que te diga, a esta edad que embarazarte fuiste, esto no hay evidencia, ¿no? Pero sí tenemos grupos de riesgo. Pacientes de más de 35 años es un riesgo para múltiples patrones, ¿no ven? Entonces, la edad ideal para embarazarse es entre más o menos 22 a 28 años. Un embarazo con buen pronóstico, ¿ven? Ya a partir de los 30 ya comienzan a cambiar un poco las cosas. Llegan a los 35, muchos factores de riesgo para múltiples enfermedades. Más de los 40, peor, ¿no? Así que niñas, tienen que decidir, o estudian o se embarazan. Porque es verdad, y más que estamos en una era de salud, en el tema de salud, muchas de ustedes van a ser personas que se van a dedicar a estudiar, quieren mejorar, quieren llegar a sus metas, que está excelente, pero se les suman factores de riesgo, porque el tema de la maternidad no es solamente la maternidad, sino atrae otro tipo de problemas. Entonces, es complejo para ustedes, la verdad. Muy bien. Otros factores de riesgo de tipo hormonal, hormonas exógenas. Una mujer, ¿por qué tiene que recibir más hormonas de las que tiene? ¿En qué momento? Y no me hablen de ovario poliquístico, no me hablen de anticoncepción. Eso tiene objetivos, la anticoncepción. Pero cuando la mujer tiene su declive hormonal, y a veces van al médico, doctor, tengo mis bochones, mis sofocos, mis manipulaciones, denme hormonas. Las hormonas no es jovencilla, ¿verdad? Ahí. La vida en la mujer tiene etapas, y la menopausia forma parte de esas etapas. Entonces el cuerpo está diciendo, ya basta, mucha hormona, ya descansemos. Y si le das nuevamente hormonas y no has hecho un estudio de todos los factores de riesgo que tiene una mujer, puede estar contribuyendo a desencadenar un cáncer hormonodependiente. Y en el tema de la mama, ¿qué estructuras tenían receptores para estrógenos y progesterona? La unidad ductolobular. ¿La qué? Unidad ductolobular. Muy bien, la unidad ductolobular. Entonces, esa mama que tiene que estar en reposo y esas hormonas pueden estimular a un cáncer que está ahí durmiendo y lo desencadenas con el estímulo. Mucho cuidado, ¿no? Elementos genéticos. ¿Qué enfermedades o qué condiciones pueden generar este factor de riesgo genético? Ya, pero por ejemplo, si tienes tu mamá con cáncer, tu abuela con cáncer, tu tatarabuela también cáncer, todos con cáncer.
¿Qué te está diciendo eso? ¿Hay un elemento genético? Sí, pero ¿qué tipo de elemento? O sea, no es solamente decir familiar, no. Por ejemplo, la modificación de los genes BRCA1, BRCA2 o los BRCA1, BRCA2, no olvidar, me acuerdo así. BRCA1, BRCA2, ¿no es cierto? Estos genes modificados son un factor de riesgo para que te aparezca un cáncer. O sea, si alguien de ustedes tiene antecedentes familiares en primera, segunda, tercera generación de cáncer, no solamente cáncer de mama, por si acaso, cáncer de mama es uno, pero está demostradísimo en los libros donde busquen bibliografía, el cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de colon, que es indistinto entre hombres y mujeres, están muy relacionados. Por lo tanto, si tienes tu abuelo con cáncer de colon, tu tatarabuelo con cáncer de colon y tu mamá a tu cáncer de ovario, o sea, tú tienes alta predisposición para tener un nuevo cáncer, ser una cuarta, quinta generación con cáncer, ¿no ves? Entonces, ¿cómo uno puede saber si tienes esa predisposición ya en tu genética? Pues analizando los genes justamente. Se estudian tus genes BRCA y vemos si están modificados. Si están modificados, no te está diciendo que vas a tener cáncer, pero te está diciendo que tienes una fuerte predisposición. Si a esto le sumas factores de riesgo exógenos por hormonas, tema de reproducción, estás ampliando, estás diciendo, dame cáncer, estás diciendo. ¿Ve? Y la historia de enfermedad benigna. Ya les dije, existen, si bien es benigna la mayoría de enfermedades que hemos hablado hace un momento, hay algunas de ellas que son borderline, ¿eh? Al límite, esas son de esas que se convierten de repente se vuelve cáncer, como por ejemplo, ¿qué tumor? ¿Cómo se llama? El tumor filoides, que es parecidísimo al filoadenoma, pero puede tener su componente de malignidad. Por eso se le pide ese tipo de tumores biopsia. En la mayoría de casos, sacar ese tumor. ¿Bueno? Muy bien. Entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí hay algunas características del tejido, bueno, de la mama cuando estamos sospechando de cáncer, ¿no? Uno de los principales es que nos aparece un bulto en el interior de la mama y se lo puede empezar a palpar, ¿no? Otro, cuando la mama comienza a endurarse, se pone dura, pétrea, ¿no? Entonces la mayoría de cánceres tienen esa característica cuando ya está avanzado, se pone duro, horrible, ¿no? Hundimientos. ¿Por qué se provocarán estos hundimientos? ¿Qué elementos sustentaban al tejido fibroglandular? Los ligamentos de Cooper, conjuntamente las crestas de Duren. Entonces, el cáncer de mama, por ejemplo, cuando aparece en una región, ¿qué hace el cáncer? El cáncer como que empieza a expandirse como una estrella y empieza a agarrar todas las estructuras, ¿no? Y ahí los agarran los ligamentos de Cooper y los tracciona hacia el cáncer. Entonces genera hundimientos en la piel, ¿no? Enrojecimiento. Si uno ve una mama roja, ¿en qué piensa? Y le duele. Y la inflamación de la mama, ¿cómo se llama? Si hay una paciente con factores de riesgo, muchos antecedentes, muchos elementos importantes en cáncer de mama, y de repente de la noche a la mañana comienza a notar un enrojecimiento en la piel, o sea, es muy básico pensar que sea una mastitis, si es que no hay un antecedente embólico o trauma. Hay muchos cánceres de mama que debutan con un proceso inflamatorio. Así que si tiene una paciente o familiar que debuta de repente con un proceso inflamatorio en la mama sin ninguna explicación, piensen mal. No vayan y le den antibióticos o no vayan y lo drenen pensando que es un absceso, puede dar una proliferación del cáncer. Manden a hacer sus estudios, manden al área donde corresponde. Puede haber protuberancias, asimetrías por la misma situación de cáncer. Puede haber la aparición de venas, vasos sanguíneos superficiales en la piel, la famosa telorragia o sangrado por el pezón. Pero ¿qué características cumple para pensar que es cáncer de mama en este caso y no un papiloma intrauretario? Que además la telorragia no va a ser de un solo poro, puede ser de varios poros y va a ser acompañado de una masa generalmente palpable, ¿no? Cambios en la textura de la piel de naranja,
La sensación de cuerpos extraños son algunos signos que nos hacen pensar que si tenemos frente a un cáncer de mama. Tenemos un poco la vía de diseminación del cáncer de mama. Vamos a ver esto la siguiente semana también. Tamizaje, esto es lo que les ustedes para tenemos una lesión en la mama. Según la edad, yo le voy a pedir un método de estudio específico. En el tema de mama, la mastografía es indicada en nuestro país a partir de los 40 años. En Perú, creo que es 40 también. Creo que en Chile o Argentina es a partir de los 45 años. Los que son de otro país, googleen en un momento y vean cómo está su método de tamizaje en su país. A partir de qué edad es, ¿no? Tienen que tomar en cuenta ese detalle. En nuestro país, por lo menos, se pide la mastografía que mínimo se haga cada 2 años, hasta los 75 años. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos visto qué es la mastografía. Es un estudio de radiología, donde se utiliza radiación ionizante. Necesitamos un equipo especial, una técnica especial, pero básicamente ¿qué consiste? En la presión o compresión de la glándula normal. Esto es como una prensa. ¿Lo ven? Ahí meten la mama y se realizan los rayos X, ¿no? Generalmente se piden como mínimo 2 proyecciones. Una proyección que va de arriba hacia abajo o de craneal a caudal, otra que va del medio lateral oblicuo. ¿Listo? Son las 2 proyecciones mínimas. ¿Cuánto de peso más o menos se genera en esta máquina del mastógrafo? ¿Cuánto genera de presión? De 11 a De 20. 11 a 18 kilogramos. Nada agradable. Los chicos a veces meten ahí su amiguito y que aguante 18 kilos se muere. No. No. Dime de lo que presumes. Estas imágenes son la mastografía en las 2 proyecciones, ¿no? Izquierda, derecha. Se coloca cráneo caudal, izquierda, cráneo derecha, medio lateral oblicua, izquierda y derecha. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Más o menos así se ve la distribución del tejido adiposo y del tejido fibroglandular. A ver, esto que ve más oscuro en radiología, ¿cómo se dice? Radiolúcido. Radiolúcido. Y lo que es más blanco, radiopaco. Muy bien. Entonces, por deducción entendemos que, mira acá, esto correspondería al tejido graso, ¿no es cierto? Tejido adiposo, o también conocido como estroma interlobular, ¿no es cierto? Y por acá, en un tono más gris, más blanco, tenemos al tejido fibroglandular normal, ¿no es cierto? Que es más radioopaco. ¿Sí? ¿Se ve? Radioopaco. ¿Ven? El cáncer en la mujer, ¿qué tono agarrará? ¿Negro? ¿Blanco? ¿Qué creen? Blanco. El cáncer radiológicamente se ve blanco. Por ejemplo, cuando ven un nódulo sospechoso en el pulmón, se ve blanco. Se ve un nódulo blanco ahí. ¿Ven? Muy bien. Ahora aquí van a entender por qué se pide la mastografía después de los 40 y no antes. Miren ustedes, el tejido fibroglandular mamario y el tejido adiposo tienen que tener una densidad adecuada para que lo veamos así armónico, ¿no? Equilibrado. Podemos aquí en esta imagen ver si algo resalta, algo más blanco acá. Pero si tuviéramos una mama donde el tejido fibroglandular es más denso, esto se va a ver mucho más blanco, ¿no es cierto? Ahora, en ustedes, jovencitas, sus mamas, ¿cómo se verán? Va a haber un predominio del tejido fibroglandular en ustedes. Hay más tejido fibroglandular, por lo tanto se ve más blanco. Si el cáncer de mama se ve blanco, por lo tanto se puede enmascarar fácilmente en la mastografía. Y es la razón principal por la que no se indica una mastografía en pacientes de menos de 40 años. ¿Ya? Por esa razón. Ahora, no todas las mamas son iguales. Hay mamas que tienen un equilibrio armónico como este del tejido adiposo y tejido fibroglandular. Pero hay otras mamas que tienen una predisposición por ser mucho más blancas de lo normal. O sea, ninguna mama de ustedes es igual que de una de otras. Ninguna. Hay mamas que van a ser mucho más blancas que otras.
y esas mamas que son mucho más blancas, te hablan de una predisposición mayor a que puedas tener cáncer de mama, por si acaso. ¿Listo? En pacientes de menos de 40 años, por lo tanto, lo que se recomienda no es la mastografía, es el ultrasonido mamario. ¿Ya? El ultrasonido mamario. A nivel mundial se maneja una estandarización de información que se conoce en el tema de mama como VIVAS. En el tema de ovario les hablaba del ORAS, ¿lo recuerdan? ¿No es cierto? El ORAS. Más que recordarse el ORAS, sinceramente, esto es lo que esta clasificación es la que no pueden olvidar. Esto no pueden olvidar. Y más que saber lo que significa, es saber el estadiaje para esta clasificación. ¿Qué representa? Ustedes no van a ser los que van a hacer estas mastografías, ¿no ven? La mayoría de estas imágenes no van a venir así solas, las imágenes, vienen con su informe. Lo que ustedes tienen que saber es interpretar lo que dice el informe, y el informe va a concluir en un determinado VIVAS. Se dirá VIVAS 3, 5, 6, 0, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes tienen que saber cuando hablen del el informe radiológico. Esta clasificación de VIVAS no es únicamente para la parte de rayos X, es decir, mastografía. Se aplica también en ultrasonido y resonancia. ¿Listo? ¿Para qué sirve que sea estandarizado? Si por ejemplo ahora en el tema del COVID, ¿no es cierto?, se puso de moda la telemedicina, ¿no? Telesalud. Eso no es nada nuevo, nada nuevo. En Estados Unidos se llama telemedicina hace añazos. ¿Han escuchado de los robots Da Vinci? Esos robots son robots diseñados para el contexto de la guerra, generalmente. Ese ha sido su fin, en realidad, ¿no es cierto? Porque tenían tropas en Afganistán, en la guerra con Irak, ¿no es cierto? Entonces Estados Unidos no podía llevar a sus médicos allá a que operen a sus pacientes, ¿no? A los traumatizados o los que se enfermen. Y llevaban los robots. Y a distancia ellos podían operar a sus pacientes, ¿no? A distancia. Entonces, la telemedicina más o menos sirve con este enfoque. Por ejemplo, si yo tengo una clasificación de un VIVAS 3, tengo mis imágenes, esa misma clasificación yo la puedo mandar a un médico en Estados Unidos y que me dé su interpretación, ¿no? Si yo digo VIVAS 3, ellos VIVAS 3 aquí, en China, en Perú, en cualquier parte del mundo. Por eso es un sistema estandarizado a nivel mundial. ¿Listo? Muy bien. Esta imagen es simplemente para confirmar lo que ustedes ya estaban entendiendo, ¿no? En pacientes jóvenes como ustedes, va a haber un predominio de tejido fibroglandular sobre el graso. Y en las mujeres posmenopáusicas, todo lo contrario, hay un predominio de grasa que es más radiolúcido que de tejido fibroglandular. Esta condición permite que las mamas de una paciente posmenopáusica se vea así, armónico. Si decir que el cáncer se ve blanco, aquí es fácil notar una imagen blanca, ¿no? Se va a realzar dentro de esta imagen. Pero ustedes jovencitas, sus mamas, así pues se van a ver todo blanco. ¿Lo ven? Porque el tejido fibroglandular es muy denso de ustedes. No en todas, pero la mayoría va a tener este patrón. Y por lo tanto, este patrón puede enmascarar un cáncer inicial. No, puede enmascarar. Entonces, por la densidad mamaria, preferimos utilizar en esta etapa el ultrasonido. Y por la densidad baja de esta mama en esta etapa, preferimos los rayos X, ¿no? Para miren acá. Aquí hay varios tipos de mama. Esto, por ejemplo, ayuda a conocer cómo están las mamas. Miren acá, tenemos una mama casi completamente grasa. Esta mama va a ser genial para hacer una mastografía, ¿sí o no? ¿Lo ven? ¿A qué edad será más frecuente encontrar este tipo de mamas? ¿Este tipo de pacientes? Pacientes más de 40, posmenopáusicas, más de 50 quizás.